dentro de lo que son las instituciones educativas, psicoeducativo, perdón, estoy leyendo mal. Entonces, vamos a trabajar hoy esta cierre de curso que tiene que ver más que todo con enlazar, ¿no? El trabajo con las instituciones que ya venía comentándoles un poquito en la clase anterior, ¿no? Sobre todo con las instituciones estatales, con estas redes de apoyo que también el gobierno en Perú ha diseñado y que ha puesto en marcha para justamente poder atender esta situación, ¿no? Que está creciendo. Muy bien, estamos los que estamos, así decimos por acá, los que estamos. Muy bien, vamos a empezar nuestra clase. ¿Ya? Sí se observa bien todo, ¿no? Muy bien. Ya está. Entonces, hoy vamos a ver el trabajo con familia y también vamos a ver esta derivación a redes de apoyo. Eh, hay algo súper importante que creo debemos hacer como un recordar, ¿no? Ya en las sesiones anteriores veíamos cuán importante era identificar las señales de alerta, leer las conductas de riesgo también, ¿no? De leerlas estas conductas como señales, sobre todo, como señales y que nosotros podamos estar preparados para brindar un acompañamiento psicoeducativo inicial, ¿no? Sobre todo. Espérenme un ratito, por favor. Me están interrumpiendo por aquí. Vamos a cerrar esto. Ya está. Muy bien. Gracias. Les decía, ¿no? Que es importante el que vayamos haciendo este recuento. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto que el abordaje psicoeducativo lo vamos a hacer siempre respetando estos límites, ¿verdad? Porque nosotros no podemos hacer terapia ni tener intervenciones dentro del trabajo en las escuelas, sobre todo cuando vamos a hacer este abordaje inicial. Entonces, sí es importante tener en cuenta esto siempre, ¿no? El rol que nosotros vamos a cumplir no es clínico. Entonces, ninguna acción que nosotros podamos tomar para iniciar o para abordar este acompañamiento va a ser completo, ¿no? O va a resultar suficiente si es que nosotros lo vamos a trabajar de manera aislada. ¿Por qué? Porque ya digamos, se ha reconocido, se ha identificado que mientras más redes de apoyo tenga, en este caso, la persona que necesita resolver la problemática, mientras más redes de apoyo tenga, más eficaz o con mayor éxito va a tener la recuperación, ¿no? Y en caso de que, como es parte de todos los procesos de recuperación, las recaídas, entonces esta red de apoyo pueda sostenerlo para que nuevamente retome la recuperación. Entonces, es importante que nosotros siempre, ¿no? Siempre tengamos en cuenta esta necesidad y esta urgencia de tener que enlazar el trabajo que hacemos o el trabajo que vamos a identificar con estas redes de apoyo. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿por qué será necesario trabajar en red? ¿Por qué será necesario? A ver, vamos abriendo un poquito el diálogo entre nosotros. ¿Por qué creen que será entonces necesario que trabajemos en redes? ¿Por qué no solamente con la escuela y de repente no solo con... Ujú, gracias, Verónica. Sí, es importante el contexto en el que se desenvuelve. Es súper importante el contexto. Y también es porque a veces ya se nos acaban los recursos para poder intervenir, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros, ¿no? Trabajemos en red. Entonces, a veces ocurre que en estas situaciones en las que de repente el conflicto o la situación problema nos desborda, ¿no? Entonces, a veces nosotros como agentes educativos tenemos esta dificultad o este dilema, exagero si es que lo reporto, ¿no? Me voy a ganar un problema con la familia si es que hablo, si es que lo reporto. Y hay otro temor, es que esto va a traerme problemas legales,
¿no? Esa es otra de las variaciones, otra de las dificultades o otra de las cosas que hacen que nosotros nos detengamos para que este trabajo interinstitucional se dé, ¿no? Sí, Miriam, es importante por eso, porque van a representar ese apoyo, ¿no? Ese soporte. Y sobre todo, porque no es que yo me voy, ya lo derivo, me voy a zafar del caso, ¿no? Sino que también me corresponde como parte del que inició el proceso de acompañamiento, me corresponde también acompañar hasta que esto se resuelva, ¿ya? Entonces, esas son algunas de las limitaciones que de repente nos tienen un poco en duda de si reportar o no reportar, si de trabajar institucionalmente. Pero recuerden que es importante, ¿no? Es importante porque nos va a permitir que nosotros salgamos del aislamiento profesional, ¿ya? Y que sobre todo no omitamos información, no omitamos o no minimicemos situaciones que de repente podemos justificarlas porque ya va a pasar, ¿no? Es momentáneo, o sea, así son los chicos, o, ay, ya, pon de tu parte y se resuelve, ¿no? Entonces, eso es importante de tenerlo en cuenta, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más les he puesto por aquí? Ah, ya, aquí está, ¿no? Trabajar en red permite respetar los límites del rol del docente sin abandonar al estudiante a su suerte. Entonces, aquí les decía esta parte de que yo sí no me voy a desentender. Entonces, voy a estar allí pendiente, ¿no? Dentro de mis posibilidades, voy a seguir el caso. ¿Ok? Entonces, no es que yo paso el problema, la papa caliente se la mando a otro, no, sino que como inicia el acompañamiento, también yo le debo dar el seguimiento. Entonces, este rol también educativo se va a extender a las familias y a las instituciones, ¿ok? Entonces, aquí sí es importante que nosotros pues tengamos en cuenta que vamos a cumplir esta función de protección, ¿ok? El comunicar de manera responsable, el involucrar a la familia también como aliada, el que podamos articular a estas instituciones, ¿no? Y que se le pueda dar el seguimiento desde el ámbito educativo. Sí, sí, pero creo que el que nosotros podamos atender la situación no es que como que merece que nosotros estemos en esas situaciones de problemas judicializados, ¿no? Pero creo que lo vale, ¿no? Lo vale para poder darle protección. Por ejemplo, a nosotros en la parte clínica nos ha pasado por ejemplo, cuando hemos identificado a víctimas de violencia, ¿no? En la parte clínica, o hemos identificado agresiones a menores de edad, o violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Y el primer temor es esto, ¿no? De, uy, ¿y después qué sigue? ¿Qué hago? Pero no es que yo le diga a la señora, mira, ya le oriento qué hacer y me desentiendo de ella. Es que ya estuviste allí en el acompañamiento, pues y tienes que seguir, porque si no, las personas tienden a derrumbarse o tienden a decir, bueno, ya, mejor ahí dejarlo porque más me va a generar problemas. Pero justamente ese pensamiento de me va a generar problemas, mejor lo evito, o el estigma que puede generar al hablarlo a otras instituciones, ¿no? Por la etiqueta que te van a poner por la marca, estas cosas siguen ocurriendo. ¿Ok? Por eso es importante que nosotros, pues, pese al daño colateral que puede ser que estemos involucrados en estos procesos, ¿no? Es importante que nosotros le prestemos la asistencia. Si vamos a hacer este acompañamiento, o sea, estamos a sabiendas de lo que incurre el acompañamiento, ¿no? Que es el proteger, pero también incurre el que debo tener estos documentos sustentatorios o atenerme a estos procesos, ¿no? Que van a ser simplemente a veces de testigos, así, pero sí es importante estar allí, ser parte de esa red de apoyo. ¿Listo? Buenas tardes, buenas tardes. Si hay personas por aquí, por ejemplo, que trabajan en los programas, por ejemplo, Aurora, en los programas de monitoreo a niños institucionalizados, ¿no? Entonces, ellos creo que van a entender muy bien de qué se trata, ¿no?
no es solamente el hecho de ayudar, de aconsejar, de decir, sino el hecho de estar allí presente, ¿ok? De estar allí presente para que se pueda continuar con lo que nosotros empezamos, con el acompañamiento. Muy bien. Vamos a ir viendo, perdón, vamos a ir viendo, se me pasó una acá. ¿Qué se entiende por el trabajo en red? ¿Ya? Vamos a ir viendo eso ahorita. Eh, el trabajo de red es un proceso de articulación, ¿ya? Y sobre todo es un proceso de coordinación. Esta coordinación se va a dar entre la familia, la escuela, los servicios de apoyo, las instituciones. En algunas zonas rurales, por ejemplo, hay un servicio de apoyo que se llama SAR, ¿no? Que es el Servicio de Atención Rural. En las zonas urbanas, periféricas, ¿no? Están las de MUNAS, los centros de emergencia mujer, están, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Ya les dije, de MUNA, Centro de Emergencia Mujer. Hay este programa Aurora, pero Aurora está canalizado con el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Las postas médicas, los centros de salud mental comunitarios, ¿no? Entonces, hospitales, postas médicas, centros de salud, entonces todo, y la policía sobre todo, ¿no? Todos estos son las instituciones que trabajan en este proceso de articulación. El objetivo es que se pueda proteger. En este caso, del colegio se pueda proteger al estudiante, ¿no? Si estamos en otras instituciones que no sea en la escuela, ahí que se pueda proteger a la persona que está en estado de vulnerabilidad. ¿Listo? Entonces, ya contextualizándolo al colegio, entonces lo que se busca es que se pueda proteger al estudiante y sobre todo se puedan reducir estas situaciones de riesgo. Entonces, cuando nosotros hablamos de este trabajo en red, ¿ok? De este trabajo en red, insisto en esto, no es que vamos a intervenir clínicamente, sino vamos a crear estas condiciones de cuidado, ¿no? Lo primero, ¿ya? Lo primero en lo que vamos a visualizar que sí es trabajo en red, es que el trabajo en red va a implicar que las responsabilidades son compartidas, ¿ok? No es que yo delego, no es que ya yo le dejé ahí la papita caliente y me desentendí, ¿no? Es que son compartidas. Entonces, yo las voy a delegar, pero sigo teniendo participación en esto. No en intervención, pero sí respecto al seguimiento, ¿no? Otra de las características que nos indica que sí estamos haciendo este trabajo articulado es reconociendo que ningún actor puede sostener el riesgo en soledad. Es decir, que el colegio no puede hacerlo todo porque tiene sus limitantes. La policía de repente fue un caso de agresión, fue un caso de maltrato. La policía no puede hacerlo solo, necesita de otros factores, de otros actores, perdón, que van a involucrarse buscando la protección de la persona que está en vulnerabilidad, ¿no? En este caso, del estudiante. También el que podamos coordinar acciones desde roles diferenciados, que estos abordajes no sean contradictorios, que no sean fragmentados. Y otro de los aspectos importantes aquí es que evitamos la revictimización del estudiante. Es decir, que esté contando todo lo que le ha ocurrido a uno, luego a otro y luego a otro, ¿no? Sino que como nosotros solo damos el acompañamiento y luego derivamos, ya cuando esté con el psicólogo, con el médico, con el psiquiatra de repente o con el personal asistencial de salud, entonces allí él puede hablar realmente de lo que está ocurriendo, ¿ok? Que puedan hacer esta parte de investigación y de atención, ¿ya? Entonces aquí es importante esto, no abordajes contradictorios, no la revictimización y sobre todo que esto se pueda, que el abordaje pueda ser terapéutico, pueda ayudar a la persona a recuperar su tranquilidad, a recuperar su integridad, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? Proteger al estudiante desde múltiples frentes. Entonces, en este sentido, ¿no? El trabajar en red amplía esta función de cuidado, ¿no?
en el rol educativo, sin que yo me exceda tampoco y haga intrusismo respecto a las labores que hacen otros profesionales, sino que me limito a esta capacidad de protección inicial. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Está. Muy bien. Ahora vamos a ver las características, ¿ya? Vamos a ver las claves del trabajo en red. ¿Qué es importante en este trabajo que se va a hacer interinstitucionalmente? ¿No? Que el trabajo en red nos permite, por ejemplo, que nosotros disminuyamos el riesgo de errores éticos, ¿no? Y de estos riesgos comunicacionales. Entonces, cuando se improvisa, que es una de las claves que no se debe improvisar, ¿ok? El trabajo en red no se debe improvisar, ¿ok? Porque para eso es importante que los canales sean claros, los canales de comunicación, ¿ya? Existan protocolos y que nosotros nos adherimos a esos protocolos para poder actuar en cuanto a la contención o al acompañamiento. Y lo otro es que deben haber acuerdos mínimos sobre cómo actuar. ¿Ya? Entonces, hay protocolos y hasta dónde puedo llegar yo. Entonces, debo entender esto, debo conocer esto. ¿Ya? Aquí lo que hemos visto es, en grosso modo, no estamos en la institución educativa como para entender cuáles son sus protocolos. Pero, por ejemplo, si dentro del acompañamiento sale un caso, ¿no? Que me dice el profesor o tal compañero me agredió físicamente, ¿no? Me agredió o vulneró mi intimidad. Entonces, eso, por ejemplo, activa de frente el protocolo o la primacía de seguridad antes que la investigación de si es cierto o no. Entonces, ¿qué se hace aquí? Esto es por ley general, digámoslo así. Se saca a la persona que está siendo victimizada del entorno en el que recibió esta lesión o esta agresión. Entonces, eso se hace a través de protocolos, ¿ok? Por eso es importante el que nosotros no improvisemos para que no podamos tener riesgos a estos errores éticos. Otra de las claves es que el trabajo en red no es individual, ¿ya? El trabajo en red protege, pero también protege a quien da el acompañamiento inicial. Entonces, ningún docente, ningún tutor o ningún auxiliar va a asumir la gestión de una situación de riesgo como algo que solo le corresponde a él, o como ya el chico confió, la niña confió en este docente o en este auxiliar, ya lo va a llevar, es su caso. No, no es así, ¿ok? Entonces, el que nosotros intentemos sobrellevar o manejar la situación así va a hacer que nos agotemos emocionalmente. Cometamos errores, ¿ok? Y debilita la protección que le vamos a dar al estudiante, ¿no? A veces el estudiante dice, no le cuentes, no digas a nadie, y tú no puedes, ya hemos visto los principios, por ejemplo, el de confidencialidad, ¿no? Que tú no puedes ofrecer secretismo o no puedes ofrecer confidencialidad sin saber qué es lo que viene. Entonces, lo importante es desde un principio, ¿no? Para eso nosotros hablamos del consentimiento informado también. Entonces, para eso es importante decirle, está bien, lo que me vas a contar es seguro entre nosotros dos, pero si esto, ¿no? Ahí está el pero. Es algo que en verdad necesitas recibir ayuda y yo no puedo brindártela, vamos a tener que hablar de esto. Entonces, a sabiendas de eso, me vas a contar, ¿no? No, yo no le cuento si usted no dice nada y ahí tienes que empezar a trabajar acerca de la confidencialidad y la no confidencialidad. Entonces, es confidencial siempre que eso no ponga en riesgo la integridad de la persona y del grupo de personas que la rodean. Pero si es una situación que no lo pone en riesgo, entonces se trabaja en confidencialidad, pero no de manera individual. O sea, no es solo yo, sino que igual se da aviso, ¿ya? Se da aviso
cuidando lo que se va a describir o lo que se va a comentar acerca de la situación. El tercero es que la tercera clave es que no se activa solo cuando el riesgo es grave, es decir, cuando ya la cosa está inmanejable, ¿no? Cuando la situación así ya se me sale de las manos y se me desborda, recién allí yo voy a esperar para activar el trabajo institucional, ¿no? No cuando empeora. Es importante que estas redes de apoyo se activen cuando hay señales persistentes, por ejemplo, ¿no? Eh, el activar o el trabajar en red es una señal preventiva, es una herramienta preventiva. Entonces, me va a permitir que por otros medios, por otros canales, se puede evaluar si estas conductas van a tender a escalar, ¿no? Se van a perjudicar, se van a acrecentar. Entonces, esto es uno de los principios, por ejemplo, ¿no? El que yo no intuya, ay, se me va la palabra. No es previsualización, es de predictibilidad, ¿ya? El principio de predictibilidad. Entonces, que cuando se hace este análisis de la situación, se pueda predecir si estas conductas van a incrementarse o las conductas van a disminuir en el riesgo. ¿Ok? Entonces, por eso es importante el entender que yo no solamente voy a activar estas redes de apoyo o estos canales cuando ya la cosa esté perdida. ¿Ya? Buenas tardes, Lourdes. ¿Qué más tenemos acá? Es preventivo y protector. Entonces, esa es la última clave acerca de el trabajo o la activación en red, y es que primero va a reducir el aislamiento en el que puede estar involucrado el estudiante, ¿no? Va a ofrecer coherencia en los mensajes que va a recibir, va a evitar, ¿no? Que la crisis pues escalen, se presenten con mucha más frecuencia. Entonces, activar estas redes, ¿no? O el prevenir o el proteger no es para controlar al estudiante, ¿no? Sino esta fase o esta clave de prevención es para cuidarlo, ¿ok? Para cuidarlo. Muy bien, hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna consulta? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Preguntas, dudas, consultas, comentarios, ejemplos? ¿Sí? Uh-huh. Muy bien. ¿Qué es lo que se suele hacer comúnmente aquí cuando nosotros de repente vamos identificando señales? Puede ser, ¿no? Señal de malestar. Entonces, muchas veces el docente o el auxiliar detecta estas señales y reporta, ¿no? Reporta al docente principal, o este docente principal reporta con la familia, ¿no? Dando aviso, ¿no? Bueno, primero reporta al equipo dentro de la escuela, si es que hay departamento de psicología, ¿no? Reporta a ellos, se llama a la familia, ¿verdad? Se habla acerca de estos cambios que se han notado, se evalúa con la familia, ¿no? Si es que hay situaciones que sí han alterado de repente la emocionalidad del estudiante, y si no, pues se mantiene este acompañamiento escolar, ¿no? Se acuerdan cosas en conjunto con la familia. Esto sin intentar o sin hacer la intervención clínica, simplemente como tema de acompañamiento, ¿no? Acompañamiento inicial. No es que yo no, no es grave y ya, pues no es grave, fue falsa alarma, ¿no? Sino que igual estoy vigilante a estos malestares que puede estar presentando el estudiante. A ver, el auxiliar debe presenciar casos donde se les explica a la familia. Bueno, el rol del auxiliar no es tener el trato directo con la familia. Quien tiene esa función es el docente principal, ¿ok? No puede. Puede presenciar o no presenciar. De preferencia, las situaciones tienen que manejarlas con más confidencialidad.
¿no? Psicólogo, docente y el maestro, ¿no? La persona involucrada. Se supone que si el auxiliar ya derivó, detectó o informó, ¿no? Estas cosas, ya el docente es quien asume el papel comunicativo, ¿no? Sí, ahí es, a no ser que la situación amerite o que ya se generó este lazo de confianza con una persona, entonces puede ser. Hay algunas situaciones que sí ameritan, ¿no? Que el auxiliar esté presente para un poco relatar la situación, pero no es que sea función o responsabilidad de este. Agresiones físicas y aquí ya por un tema de corrupción, ¿a eso te refieres, Huber? Hay casos graves en que se llega a la comisaría y el agresor coimea a la policía y la agresión se califica como leve. Eso es un malestar presente en muchas de las cosas, ¿no? Esa es por el mal uso del poder, el mal uso de los recursos públicos, ¿no? Y quien paga, pues o quienes somos los más perjudicados es la persona agraviada, ¿no? Pasa. Ahí sí escapa de cómo podemos trabajarlo o atenderlo, ¿no? Ariadne dice, ¿qué podemos hacer cuando sabemos, porque el estudiante lo reporta que un familiar la vulneró y cuando se habla con los padres lo niegan y hace saber que su niña está mintiendo? E inmediate, no, aquí sí es un caso difícil de manejar. Pero en esta situación, si la denuncia ocurre en la escuela eleva este caso, ¿no? Tienen protocolos, me parece que lo elevan al CICB, por denuncia y se acompaña, ¿no? Se deriva a Demuna, se puede derivar a, si es que están en zonas alejadas, se puede derivar a SAR o a estos servicios de atención rural, o a a los mismos centros médicos. O si es que dentro de la zona hay centro de emergencia mujer, se deriva allí. El centro de emergencia mujer no solo funciona para las mujeres, por si acaso, ¿ya? También funciona para niños, ¿no? Niños, niñas, adolescentes y varones, si es que están en esta situación. No porque el centro de emergencia mujer solo es para mujer, solo que digamos, culturalmente, la mujer es la que tiene más prevalencia en casos de víctimas, de ser víctimas de violencia, tanto física, psicológica y sexual, ¿no? Pero también hay casos de varones. Pero sí se trabaja de esta manera, ¿no? Interinstitucional. Aquí prima el, prima el concepto de protección, prima el principio de protección, que es si una niña reporta que fue así, así los padres digan que no, se deriva, ¿ok? Se deriva al centro de emergencia mujer. El centro de emergencia mujer ya solicita, ¿no? Si trabajan coordinado con la fiscalía o con las comisarías, porque hay comisarías, por ejemplo, en atención 24 horas con estas situaciones, ¿no? De los centros de emergencia mujer. Ellos lo que hacen es aceptar la denuncia, elevan la denuncia, pasan esta denuncia a los centros de salud más cercanos, ¿no? De donde esté la jurisdicción, y ellos ya se encargan de hacer el llamado, la notificación, la evaluación de la persona que está implicada en la situación, ¿no? Y pasa a fiscalía, o sea, va por su proceso legal, pero también va por este proceso de acompañamiento. Claro, siempre se da a conocer como presunto, por eso les hablo de este principio de protección. Así sea o no sea cierto, el principio de protección implica que esta niña reciba la protección inicial, ¿no? Y hasta que se culmine. Entonces, los papás no le creen, pero la niña está reportando. Hasta que no se demuestre lo contrario, ella va a estar en situación de protección. Ya, ella o él. También ocurre con niños. ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? Muy bien. Ya está.
¿Cómo la familia forma parte de la red de protección? ¿Ya? Vamos a ir revisando este apartado de la familia como parte de la red de protección. Justo voy a usar este ejemplo que dice, ¿no? La familia no te cree. La familia no te cree. Aquí hay algo importante, que nosotros cuando acudimos a la familia como este factor de protección, ya como este trabajo eh, interinstitucional, yo no la voy a, bueno, no voy a hacer terapia, no voy a juzgar, no voy a investigar acerca de la dinámica íntima del hogar, no voy a dar diagnósticos, no voy a buscar culpables, que pasó por esto, que muy dejada, que mucho tiempo sola, que por aquí, que por allá. No, ¿ok? Eso no implica. Nosotros sí debemos estar preparados porque cuando vamos a trabajar, vamos a incluir a la familia, ¿ok? Muchas veces la familia tiene este estigma de, en el caso de que sean abusos, ¿no? Tiene este estigma de, y ahora todo el mundo va a saber lo que le pasó y mejor lo trabajamos así, calladito, mejor no digas nada, ¿no? Mejor no digas nada, que esto es un proceso largo, pero recuerden que el abordaje psicoeducativo, ¿ya? Lo que implica es que el adulto esté presente, o sea, que el adulto preste este apoyo inicial al educando, ¿ok? Entonces, la familia no quiere involucrarse, la familia esto, la familia lo de acá. Nosotros no podemos hacer más si la familia no quiere participar. Activamos los otros canales, ¿ok? Activamos los otros canales. Coordinamos, comunicamos, pero hasta allí nada más. No podemos forzar a que la familia participe, ¿ok? Pero sí van a encontrar ustedes familias que se involucran, ¿no? Familias que están pendientes. Entonces, el trabajo de la familia como parte de esta red de protección, ¿ya? Nosotros no vamos a responsabilizar ni juzgar. Lo que vamos a buscar es acompañar, ¿ok? Desde la escuela. Ahí vamos a acompañar. Porque es importante que se deba incluir a la familia. Por acá se los he puesto. ¿Ya? Es importante que se incluya la familia porque así no vamos a fragmentar el acompañamiento, es decir, todos vamos a estar involucrados en acompañar, ¿ok? Evitamos malentendidos, evitamos triangular información, ¿ya? Se genera la confianza, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo involucramos, también vamos a hablar vamos a trabajar esta resistencia que puede surgir, lo que comentaban, ¿no? Las familias que no creen, eso es resistencia o desconfianza, ¿ya? Entonces, eso es lo que implica el que yo excluya a la familia, ¿por qué? Porque la familia, de repente la familia no quiere problemas, ¿no? Yo recuerdo un caso, no fue mío, pero un caso, por ejemplo, de que en evaluación de adolescente, no fue ni siquiera en la escuela, ¿no? Fue en un centro de salud, en evaluación al adolescente, porque los programas de salud tienen la prioridad que tienen es la evaluación del niño desde el nacimiento hasta la adolescencia, es por etapas, ¿no? Entonces, en esta evaluación que se le hace a la chica, se le hace unos chequeos, se identifica que la niña, bueno, que el adolescente estaba en una situación de riesgo, ¿no? Era que la mamá tenía una nueva pareja, ya tenía muchos años, pero la niña desde hacía tiempo se sentía observada, ¿no? Para cuando la chica ya tiene 17 años, ya está más desarrollada, terminando la secundaria también, y se da cuenta que en el baño habían hecho un orificio y por allí la observaban. Entonces, cuando ella había visto este orificio y comienza a unir cabos, dice, me están observando, ¿no? Tapa ese orificio y el día que se va a bañar como que pone una trampa, ¿no? Y se da cuenta quién la observa, que ella era la pareja de la madre, ¿no? Entonces ella le dice a su mamá y su mamá no creía. Como era una parte de, digamos así, de una zona de una familia donde era muy creyente de cierta iglesia religiosa,
asumieron la situación como que a este señor se lo había poseído el demonio y que por eso estaba comportándose de esta manera, ¿no? Entonces, ya años atrás había ocurrido esto y para cuando tiene 17, entra en confianza con la persona que hace la intervención y habla de esto. Entonces, aquí lo primero, una señal de alerta, una señal de riesgo, ¿cierto? No está presente en ese momento de repente, pero sí está, perdón, no es persistente, pero sí está presente este riesgo, ¿no? Entonces, ahí es donde se empiezan a hablar. Citamos a la madre, hablan con la señorita, ¿no? Se habla acerca de que esto que ha contado no es algo que se lo puedan, que pueda quedar en confidencia, ¿no? Que es importante esto y esto le explican y la chica siente, dice que sí, ¿no? Que sí, que ella sí, y empieza todo este acompañamiento, ¿no? Entonces, sí van a tener esta resistencia por parte de la familia, ¿no? Ya para cuando ocurre esto, ya había un precedente, ¿no? De que ya lo había hecho esta persona y cuando vuelve a ocurrir, la madre dice, bueno, pues si tú lo estás diciendo, si tú lo estás viviendo, si no es cosa del demonio, entonces, bueno, vamos a seguir, ¿no? Ya empiezan a hacer, se empieza a hacer todo el proceso y pues cuando ya se incluye a la familia, porque no fue solo a la mamá, se incluye a los hermanos, ¿no? Se incluye a los tíos que cohabitaban en esa vivienda. Entonces, aquí es cuando se empieza a, bueno, con la madre se comparte la información relevante, con los hermanos, con la familia cercana, ¿no? Pero ya se empieza a hablar con la madre sobre estos acuerdos de cuidado, ¿no? Por ejemplo, la niña había tenido intentos, ¿no? De mutilación, ¿no? Tomaba, por ejemplo, sustancias de vez en cuando, iba como que experimentando, ¿no? Y a medida que iban negándole las cosas, ella iba incrementando con el consumo, por ejemplo, de lejía, de acetona, ¿no? Y era un caso bien crítico en realidad. Entonces, cuando ya se empieza a incluir a la familia y se hace un trabajo adicional, pero eso ya se hace como parte de intervención, ya con estos canales, porque aquí empiezan las redes de protección, ¿no? Ya empiezan a trabajar con la mamá, empezamos a construir estos acuerdos de cuidado con el hermano, por ejemplo, que también era parte de su red de red segura, ¿no? Y aquí ya empezamos a potenciar estos factores de protección. Entonces, miren cuán importante fue cuando a esta niña sintió que había gente que atrás le creía y la bancaba. No, fue como que ya no quiero desaparecer, ya las conductas suicidas desaparecieron, disminuyeron y se abocó completamente al tratamiento farmacológico y terapéutico. Entonces, aquí por eso es importante activar todos estos canales de contención, estos canales de atención, ¿ok? Porque sí se identifican señales de apoyo y la familia está comprometida para trabajar. Esto muy separado, muy lejano al proceso legal que se inicia, ¿no? Pero lo principal es este factor de protección, de incluir a la familia, que va a tener sus dificultades, pero va a haber un momento en que va a tener que bancar la situación, ¿no? Entonces, esto es lo importante de trabajar en estos papeles o incluir a estos agentes, ¿no? Como redes de protección. ¿Tienes una situación similar en la escuela? Sí, parecen casos que, eso no me ocurre, pero en realidad son más comunes de lo que aparecen, ¿no? Los anales de psicología, bueno, que es el material que yo más reviso, y las estadísticas, incluso las estadísticas, hay un reporte que hacen las municipalidades, ya, como les decía en la clase anterior, las municipalidades tienen que cumplir ciertos objetivos, ¿no? Es para que le suelte plata el Estado. Y esto lo hace de manera institucional. Entonces, hacen un reporte de un diagnóstico situacional donde incluyen, por ejemplo, la parte médica, la parte
de colegios, la parte de policía, ¿no? Entonces sacan estos reportes de denuncia y todo. Y en ese reporte, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero lo voy a buscar, que incluso recuerdo que lo utilicé para mi investigación de tesis, sacan estos valores, ¿no? De la prevalencia, por ejemplo, de casos de violencia familiar, escolar, ¿no? De pares, de género, seguimiento por ideología política. Entonces, todos estos factores los van estudiando. ¿Para qué? Para que se puedan elaborar estas políticas que prevalezcan que hagan que prevalezca la integridad de la persona, ¿no? Bueno, eso es así en bonito. En la realidad, ya como que en algunos actores funciona bien y en otros todavía hay cierta reticencia, ¿no? Pero esto es lo que se consigue cuando se trabaja con estos factores de protección. Entonces, Pamela, si tienes una situación similar, entonces lo primero es busca los canales adecuados para poder derivar la situación, ¿ok? No te quedes con eso, porque sí requiere mucho acompañamiento. Las personas que no logran recibir la atención primaria en esta etapa, ¿no? En esta etapa suelen tener mucho más riesgo a las conductas autolesivas, ¿ok? O a tener conductas de riesgos orientadas a la sexualidad también. Hay mucha prevalencia de esto, sea chico y sea chica. ¿Ok? Entonces, sí, busca canales que puedas utilizar para poder derivar la situación, ¿ya? Yo, por ejemplo, he tenido algunos casos así. Yo ya no trabajo en ese lugar, pero de cuando en cuando sí pregunto a la familia, ¿no? Pues a la mamá, a la paciente, ¿no? Cómo va su caso, porque como les dije, o sea, no es que tú ya sueltas y ya está, ¿no? Sino que hay cierto rigor de responsabilidad, ¿no? Ya no puedes hacer nada, pero estás pendiente, orientas. Entonces, por eso es importante que nosotros cuando vayamos a hacer este tipo de trabajo, estemos resueltos a que esto no se acaba, pero también cuides esta parte de tu protección, de tu autocuidado, de tu equilibrio, ¿no? Porque estas cosas saturan, ¿no? Esto que le cuento son historias tranquilitas, o sea, hay cosas realmente y que pasan en las escuelas, que a veces uno, como no las conoce, piensa que no ocurren, ¿no? Pero sí son situaciones bien difíciles de manejar. Así que también hay que hacer autocuidado. ¿Qué más tenemos por acá? El lenguaje descriptivo, los principios, ¿ok? Esto tiene que ver con los principios de la comunicación adecuada con la familia. Entonces, aquí es importante, ¿no? Yo les he puesto unos ejemplos. Vamos a leer esta parte de acá y les hago esta pregunta para luego entender los principios. ¿De qué manera les gustaría a ustedes recibir la noticia? ¿Ok? ¿De la primera forma o de la segunda forma? A ver, lean y me dicen. ¿Ya? Ejemplo, dice, su hijo está teniendo conductas problemáticas y y necesitamos que ustedes se hagan cargo. Porque si no, ya no lo vamos a tener aquí en la escuela, se va a tener que ir, señora, es su problema. O les gustaría recibir esta información de esta manera. Queremos compartirles algunas preocupaciones sobre cómo se ha portado, perdón, sobre cómo se ha estado sintiendo su hijo en el colegio. Creemos que trabajando juntos podemos acompañarlo mejor. Claro, de hecho, la segunda, ¿a alguno de ustedes les gustaría recibirlo de la primera manera? O de repente lo han recibido así en alguna situación. Cualquier respuesta, perdón, situación que les hayan dado de esta manera, ¿no? Así directa, es tu problema, diciéndole, ¿no? Es tu problema, ¿sabes qué es tu problema? Y resuelve. Definitivamente que todos querríamos que fuera como la segunda, ¿verdad? Por eso es que hay que identificar estos principios, hay que conocer estos principios de cómo debemos comunicarnos con la familia. Entonces, lo primero que debemos hacer,
¿ok? Lo primero que debemos hacer es hablar acerca de hechos observables. Ya lo hemos trabajado en sesiones anteriores. Cuándo es un reporte descriptivo y cuándo es un reporte subjetivo, que ya le metí mis aderecitos, ¿no? Entonces, aquí es importante, la forma en cómo nosotros comunicamos la situación es así de importante como lo que vamos a comunicar, ¿ok? Entonces, lo principal, describo hechos, nada más, ¿no? Yo no voy a decir, María tiene problemas emocionales, ¿no? Y en su casa no le están apoyando. O decir, María tiene problemas, no puedo. Entonces, ¿qué voy a hacer, no? Observamos aquí en la escuela, hemos observado pues que María se ha mostrado más callada, ella suele ser muy despierta, muy hablantina, ¿no? Curiosa, pero estas 2 semanas ha estado muy callada, ¿no? Y ya no participa en el aula y tampoco la hemos notado jugar. Entonces, queremos ver o queremos cotejar con usted qué está ocurriendo en casa, ¿no? De repente algún cambio importante que haya afectado sí, ¿sabes qué? Murió un familiar, ok, ya tiene sentido lo que le está pasando a María. Pero si yo le digo a la señora, ¿no? María tiene problemas emocionales, señora, y en casa nadie le está apoyando, ella anda muy triste, llora cada rato, no se junta con los demás, no participa en el aula y ni siquiera trae las tareas hechas. ¿Okay? Entonces, lo que reporto y cómo lo reporto es importante. El segundo principio habla acerca del bienestar del estudiante, ¿no? Entonces, la comunicación debe girar en torno al que yo cuido, más no corrijo. Ya, aquí. Cuido, más no corrijo. Eso es. El tercero habla acerca de los diagnósticos, ¿no? En esta parte, por ejemplo, el enfoque del bienestar es así, ¿no? Creemos que trabajando juntos, por ejemplo, el enfoque del bienestar del niño, ¿no? No es, señora, usted tiene que llevarlo al psicólogo, a privado para que lo puedan atender. Es trabajando juntos, que de repente busquen ayuda particular y nosotros coordinar con ellos para poder trabajar el mismo enfoque que hacen ellos y que trabajamos aquí en el aula y que ustedes también trabajen, ¿sí? En conjunto. ¿Listo? Luego es el evitar las etiquetas y los diagnósticos. Entonces, cuando yo reporto algo, no voy a decir tiene depresión, ¿no? Necesita terapia urgente. El problema que ella tiene es psicológico, ¿no? No puedo reportarlo de esa manera. Entonces, no diagnósticos, no etiquetas. ¿Listo? Es medio autista, es medio, quedadito. Nada, eso no deben decirlo. ¿Listo? Y el último tiene que ver con el reconocer a la familia como aliada. Entonces, tú no vas a decirle a la señora, este es su problema, señora, ¿no? Sino que la familia entienda que para nosotros, como institución, como escuela, es importante la integridad, es importante que el niño esté bien, su prioridad, ¿no? Así como para ellos. Entonces, sabemos que ustedes conocen a su hijo mejor que nadie, ustedes pueden de repente empezar a observar estos cambios, la mirada que ustedes van a dar es importante para nosotros, ¿no? En casa, por favor, observe, señora, qué le está pasando a María, que ya no participa, ¿no? Para que podamos alinearlos, el trabajo, el ajuste, lo que sea. ¿Listo? Entonces, eso es lo que buscamos. ¿Ya? Eso es lo que buscamos trabajar de la forma en cómo comunicamos y el contenido que comunicamos. ¿Listo? ¿Qué más? Allá, por acá. Instituciones que conforman la red. Ya les estaba un poquito hablando de qué instituciones forman parte de la red y qué son estas instituciones, pueden ser internas, ¿no? Del colegio o pueden ser externas también y que van a tener cierta competencia, ¿no? Aquí les he puesto, por ejemplo, las instituciones internas que viene a ser el departamento de psicología, de tutoría, por ejemplo, ¿no? La dirección. Entonces, son las instituciones internas. Y las instituciones externas vienen a ser los centros de salud, los centros de apoyo, hospitales, postas, centros de salud mental comunitarios, ¿no? Servicios de protección va a ser, por ejemplo, la de MUNA, ¿no? Los servicios municipales también que ofrecen, las defensorías
Y respecto a las redes comunitarias, estos programas que muchas veces también los saca las municipalidades o los centros de salud, ¿no? Como extensión comunitaria. Entonces, estos programas juveniles, los espacios comunitarios, ¿no? Organizaciones locales, por ejemplo, ¿no? Que también hacen estas redes comunitarias. Entonces, talleres, grupos, por ejemplo, de baile, de música, de canto, de indumentaria, de fabricación, de reparación, qué sé yo, talleres que ponen estas instituciones a disposición de la comunidad, ¿no? Entonces, todos estos forman parte de la red, ¿ya? ¿Va a cambiar? Sí, de acuerdo al contexto, sí, va a cambiar, ¿ya? Pero sí es importante que usted como digamos, agente comunitario, agente educativo, ¿ya? No es que va a coordinar usted tratamientos o intervenciones, ¿no? Pero sí usted se va a encargar de comunicar cuando corresponda, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cuándo vamos a activar el trabajo en red? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuándo sé realmente que debo activar este trabajo en red? Entonces, esta es una de las preguntas muy comunes, ¿no? ¿Cuándo corresponde activar a la familia o a las instituciones? Entonces, no hay una, no hay que esperar que nosotros tengamos ya el diagnóstico o la certeza, ¿no? Para que se pueda activar. Lo que se busca es que aprendamos a leer bien las señales, ¿no? Si de repente las señales nos están indicando, como en la experiencia que les platicaba, ¿no? Si las señales ya están identificando que ya hay, por ejemplo, invasión a la privacidad, porque en este caso no había habido violencia sexual como tal, pero sí existían estos riesgos, ¿no? Entonces, ya hay una condición prevaleciente, una señal que es muy clara respecto al riesgo, entonces yo tengo que darle continuidad, ¿no? Tengo que hablar de estas señales. Y para eso debemos tener en cuenta estos criterios, ¿listo? El primer criterio es respecto a la persistencia de las señales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué señales pueden aparecer? Aislamiento, bajo rendimiento, retraimiento. Otra de las señales que pueden aparecer es que la persona pues empieza a cambiar la forma en cómo actúa, cómo se comporta, ¿no? Entonces puede decir que está, ¿cómo les explico? Si es chico, se empieza a sentir o a portar como chica, si es chica, como chico. Entonces, esta confusión, ¿no? Que suele presentarse también. Entonces, estas es señales de alerta, ¿no? Señales de persistencia. Estas señales, si no son transitorias, ¿ok? Y si los cambios conductuales, emocionales o los cambios académicos se mantienen por regular tiempo, entonces es una señal persistente, ¿ya? Un ratito, Luana, yo está que llame el profe. Este, otro es, ¿no? La intensificación del malestar. Entonces, esta intensificación del malestar, ¿ya? Esta intensificación del malestar tiene que ver, ¿no? Cuando las señales aumentan en intensidad. Por ejemplo, ¿no? Un estudiante que pasa de estar retraído, pasa a expresiones como de ya no puedo más, ¿no? Ya no puedo más, estoy agotada, estoy harto, harta, ¿no? Déjenme solo, mejor sería acabar con mi vida, mejor desaparecer, señales de malestar, se intensifica. ¿Ok? Expresa mayor desesperanza o desborde, dice. Luego, el tercer criterio es respecto a que si el riesgo supera el alcance del aula. Este riesgo tiene que ver con, de repente, con las demandas emocionales, ¿no? En realidad, lo que el docente puede aportar en un principio, o sea, se superó, hay incluso rebote en cuanto
a cómo siente el que va a acompañar, o de repente esta persona se siente muy identificado con lo que está pasando, entonces definitivamente esto supera el alcance que se pueda dar dentro del aula, ¿ok? Entonces, si yo acepto que esto no lo puedo atender porque me supera, no es que yo voy a aceptarlo como falla, ¿ok? Sino que es sí es una forma digamos, de aplicar la ética, ¿no? Si no tengo las estrategias, no tengo las herramientas, no puedo hacerlo, entonces derivo, ¿ok? No es una falla, es una forma de ser ético en esta parte. Otro es el compromiso de bienestar a la seguridad, ¿ya? Que tiene que ver con la activación, no debo esperar a que escale, ¿no? Sino que la activación debe ser inmediata, porque si hay riesgo para la integridad del estudiante, ¿ya? Entonces tiene que ser así la actuación, ¿ya? Por ejemplo, en esta situación que les contaba, ¿no? La adolescente pues manifestaba que se había hecho cortes, ¿no? Que había tomado que había tomado ciertas sustancias, provocando a ver cómo toleraba, cómo se sentía, buscando, ¿no? Buscando eliminarse. Entonces, aquí ya está implicada la integridad de la persona, así que definitivamente se activan las redes de apoyo, ¿no? Se deriva. Y el último criterio es si el propio estudiante solicita, ya solicita apoyo, solicita esta ayuda. Entonces, esta solicitud explícita es señal de confianza y también es una señal de alerta. Así que hay que tenerlas en cuenta. Muy bien, chicos, hasta aquí vamos bien. Ya, yo como madre vi comportamientos en mi hija, fue a la escuela a consultar y me dijeron por respuesta que es una niña desobediente, que no cumple y debe tener problemas en casa. Pero es algo que nunca me comunicaron. Yo fui a consultar y solo obtuve como respuesta, llévela a un lugar que le puedan brindar ayuda. Ujú. Esto es cuando no hay apertura a poder, Pamelix, no hay apertura a poder trabajar o acompañar, ¿no? Entonces, es que en realidad es como comprarse un problema para ellos, ¿ya? Pero están perdiendo pues el lado humano allí. Yo recibí de una directora del colegio de mi niño que me habló de esa manera como la del primero y me envió al psicólogo y tenía que llevar terapia y tenía que llevar el resultado o avance, pero de una manera sin etiqueta. Ujú. Te estaban condicionando, ¿no? Algunos colegios utilizan esa práctica de condicionar para forzar a que la familia busque el apoyo, ¿no? No es que no todos lo hagan, ¿no? Sino que ya como que digamos así, del porcentaje de padres que sí en realidad buscan apoyo es tan chiquito y la mayoría no, ni hace caso, es como forzarlos a que busquen el acompañamiento o el apoyo, ¿no? Es una mala práctica, es como la intimidación o el castigo o buscar que hagan algo por miedo, ¿no? Pero les funciona a algunos. Muy bien. ¿Cómo comunicar situaciones de riesgo? Eh, el abordaje de situaciones de riesgo sí es fundamental, ya, y hemos visto ahorita que debemos comunicar de manera clara, que también estamos entendiendo que comunicar no es que yo vaya a divulgar lo que está ocurriendo, ¿ya? Mientras que la comunicación sea profesional, sea un acto orientado a la protección, el que yo comunique, ¿no? El que yo, la divulgación, ¿ok? De esta información tiene que estar parametrizada en la protección de la persona, ¿no? No los datos, la información que se va a decir o a divulgar, ¿no? O a hablar o a comentar, va a ser una información descriptiva, ¿ok? Descriptiva. Entonces, se tiene que informar lo necesario porque hay que proteger
la integridad, sobre todo del estudiante, ¿no? Son menores de edad, así que hay que tener bastante cuidado con esto, porque si se divulga más información, se divulgan datos muy sensibles, esto ya es una falta ética, ¿ya? Que está vulnerando la intimidad del estudiante. Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Hay unos principios también que hay que tomar en cuenta aquí, que es el respeto por la confidencialidad, de acá, el respeto por la confidencialidad, que tiene que ver, ¿no? Que esto implica en que se informe solamente a las personas, ¿ya? Con quienes tienen, ahí les he puesto, ¿no? Responsabilidad ética, pero es a solo las que les corresponde conocer el caso, ¿ya? Estos comentarios, por ejemplo, o colegas que no están involucrados no deberían participar, ¿listo? Y evitar hacer estos comentarios con personas que no están involucradas en la situación, porque eso implica que yo exponga al estudiante innecesariamente, ¿no? Por ejemplo, una vez en la escuela, unas chicas habían estado curioseando, ¿no? Creo que en una de las clases, una de las participantes decía, ¿no? En un colegio religioso, niñas estaban por ahí como que explorando su sexualidad y estaban en amores, en relación, ¿no? Y de repente por allí se descubrió la situación, salió del aula, los padres eh, estaban muy enojados de que supuestamente la niña que era, que le gustaban las otras niñas, ¿no? Las acosaba, las molestaba y querían sacarla de la escuela, ¿no? Entonces, esta situación escaló, por ejemplo, a la familia, ¿no? al resto de las familias de las niñas que participaban en la escuela. Y comenzó a salir información que era confidencial, ¿no? Información, por ejemplo, nombre de la niña, dónde trabajaban los padres. Este grupo de madres fueron a ver a la mamá, ¿no? Al lugar donde trabajaba para confrontarla, para exigirle que la saque del colegio. Entonces, esto aquí es una falta ética gravísima, ¿no? De hecho, para su suerte de esta profesora, el papá de la niña es abogado, ya, y las querelló, pues, ¿no? Les mandó por ahí su cartita eh, por la divulgación de la información, ¿no? Entonces se hizo un caso grande, porque no se supo guardar, no supo ser discreta la profesora, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cierto recelo con la información que nosotros hablamos. Y incluso la maestra decía, pero yo solo le he comentado a la psicóloga, pero no se percató en el lugar donde le comentó, habían más personas, habían niñas, no era un lugar que ofrecía seguridad para hablar de eso, ¿no? Entonces, la directora, profesores, todo, ya, todo el colegio se enteró. Entonces, aquí sí fue un problema grave. Me parece que siguen en problemas legales ahí con el papá. Como les dije, el papá es abogado, así que ahí ha metido todo para ganarle al colegio por falta ética, ¿no? Sancionarlo por falta ética. Se comparte solo la información necesaria, objetiva, relevante, nada más, ¿ok? No hay que relatar detalles íntimos, no hay que compartir interpretaciones, no hay que difundir, por ejemplo, en este caso que les comento, había cámaras en el aula, ¿ya? Y esas imágenes de la cámara se habían difundido, entonces todos los niños del aula tenían el video de estas niñas dándose cariño, pues, ¿no? Y a raíz de eso fue que empezó el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo salió esa información? ¿Quién lo divulgó? Debe ser una persona que tenía acceso a las cámaras, ¿no? Entonces, ahí empieza el problema de divulgación de información que es íntima y confidencial. Uso de canales institucionales. Estos canales institucionales, ¿no? Es decir, que debemos utilizar todos los canales establecidos, ¿ok? De la escuela. Si la situación ya vimos que se nos escapa de las manos, entonces los reportes, ¿ok? El registro de las anécdotas,
¿ok? Siempre derivarlos a los canales establecidos para que vaya teniendo medios probatorios también, ¿no? Entonces, seguir los protocolos que tiene la escuela, que tienen las instituciones con las cuales vamos a trabajar para atender la situación. Y el lenguaje tiene que ser descriptivo, hechos, acuérdense, de hechos. No pongan, ¿no? Es depresivo, es agresivo, ¿no? Golpea a los niños, pone apodos, se burla de los demás, ¿no? Entonces, tienen que poner, o este niño tiene problemas psicológicos de agresión. Ustedes no pueden poner diagnósticos o etiquetas, ¿ya? Tienen que ser hechos observables, acuérdense, tienen que ser cambios que ustedes observen en la conducta, ¿no? No es que el niño es atrevido, el niño es lisuriento, ¿no? Dice tales cosas, no. Tienes que poner cuáles son las expresiones verbales que dice, ¿no? Cuáles son las características físicas, hace puño con la mano, levanta los dedos en señal obscena, ¿no? Entonces tienes que describir estos cambios de la conducta, no lo pones de forma general. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ir viendo otra partecita. Ya. Les había puesto esta parte de ejercicios. Bien, sí estamos en tiempos. Vamos a ir leyendo la situación, ¿ok? Y vamos a ir analizando qué estuvo mal, ¿vale? Entonces, aquí vamos a poner el ejercicio eso utilizando estas situaciones de riesgo que pueden surgir en la forma en cómo comunicamos, ¿ok? Entonces, el primer ejercicio tiene que ver con los hechos versus la etiqueta. Entonces, ustedes van a ver aquí, esto que está en negrito resaltado es la comunicación adecuada y lo que está en la parte de abajo es la comunicación no adecuada o inadecuada. ¿Listo? A ver, ¿quién me ayuda a leerlo? Ya se me secó la garganta. A ver, ¿quién dijo yo? Ya, Verónica, ¿vale? ¿Puedes abrir tu micrófono? Ya, buenas noches, profe. Hola, Verónica. Buenas noches. Dice, el estudiante ha mostrado aislamiento persistente, disminución del rendimiento y ha expresado verbalmente sentirse desbordado. Se considera necesario activar acompañamiento institucional. Muy bien, ahora la otra forma, léela. El estudiante tiene serios problemas emocionales, está deprimido y necesita terapia urgente. Muy bien, esa partecita nada más. ¿Qué se hizo mal aquí en la segunda parte? En el segundo ejemplo, en el segundo texto. Están interpretando ellos y de una forma muy fea. ¿Y qué etiqueta se está colocando? Está diciendo que tiene problemas emocionales, que está deprimido. ¿Y qué? ¿Y qué dice que necesita? Terapia urgente. Ya está emitiendo un juicio, ¿cierto? Ajá, En sí. realidad ya está cerrando toda posibilidad, ¿no? De una evaluación profesional externa, porque él ya le puso de qué sufre, ¿no? De qué sufre. Entonces, aquí, este es el malestar o el error más común en el momento en que nosotros comunicamos situaciones de riesgo, ¿no? Es que no solemos describir hechos, ¿ya? Y la forma en cómo lo decimos es mediante etiquetas. Pregunta, ¿de qué forma les gustaría a ustedes recibir la información? De la primera, ¿Como un hecho o con etiquetas? como un hecho. Como un hecho, correcto. Muy bien. Segundo ejemplo. Queremos Como compartir, Gracias. queremos compartir algunas preocupaciones para acompañar mejor a su hijo y ver cómo podemos trabajar juntos. Llamamos a los padres porque el comportamiento de su hijo es inmanejable y claramente algo está fallando en la crianza. Tienen que llevarlo a un psicólogo ya. Muy bien. ¿Y aquí qué se ha hecho mal en la segunda parte? También les dice, incluso les da solo a ellos la responsabilidad y no les da el acompañamiento que necesitan. Buen punto. Les cede la culpa y responsabilidad, ¿cierto? Aquí definitivamente si vamos a comunicar la situación como en el segundo caso, como en el segundo párrafo, aquí estamos rompiendo todo vínculo de confianza.
aquí. Y incluso, qué bueno que lo hayas leído de esa forma porque se está utilizando este tono punitivo, ¿no? Las palabras se prestan para que la intención de la forma en cómo se dice es así, castigador, culpabilizador. Entonces, la forma en cómo lo digo y lo que estoy diciendo está diciendo, hey, yo aquí ya, es más, el padre ya ni escucha, ¿no? ¿Por qué? Porque va a empezar a activar su sentido de alerta, entonces se va a empezar a defender. Oculta información, niega información, rechaza la información que se le está brindando, ¿ok? Entonces, aquí el error está en que nosotros emitimos juicios. ¿Qué debemos evitar? Los juicios. ¿Qué debe prevalecer? La alianza. Nuevamente, siguiente caso. Lo que me cuentes es importante y lo voy a manejar con cuidado, pero si algo pone en riesgo tu bienestar, necesito compartirlo con el equipo para ayudarte. Lo que me dijiste es muy grave y no me puedo quedar con esto. Mañana mismo voy a citar a tus padres y a informar a la dirección, aunque no quieras, porque así es el reglamento. No te preocupes, puedes confiar en mí. Te prometo que todo lo que me digas será un secreto absoluto y no se lo diré a nadie por nada del mundo. Muy bien. A ver los demás. Gracias, Verónica. ¿Qué encontramos que está mal dicho aquí? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se hizo mal? Profesora, muy buenas noches. Buenas noches, Aleida. Definitivamente aquí se rompió con la confianza ya de que el joven podía haber depositado en el docente o tal vez en el auxiliar, qué sé yo, y incluso lo increpa al joven a que va a traer a sus padres, ¿verdad? Y va a crear tal vez una escena, un hecho que al joven le va a costar bastante, pues poder asumirlo. Ya, Al ok, final, Aleida, pero ¿qué se está ofreciendo en la segunda forma de responder que no deberíamos ofrecer? le dice, se está comprometiendo, dice, no te preocupes, dice, puedes confiar en mí, te prometo. O sea, se compromete a que A todo guardar lo el que secreto, te diga ¿cierto? va a quedar en secreto, pero la verdad que no es así. O sea, Claro, aquí el conflicto está entre la protección y el secreto, aquí está arribita, ¿no? Aquí el tema o lo que se hizo mal es que se cayó en esta falsa promesa de guardar el secreto, ¿no? Que no es honesto. Exacto, porque aquí lo que prima es la confidencialidad, es decir, como dice la primera parte, ¿no? Es importante que me cuentes, ¿no? Lo voy a manejar con cuidado. Sin embargo, si esto te pone en riesgo, voy a tener que hablarlo, que compartirlo con el equipo, ¿ok? O de repente en forma de conversar sale esto y tú dices, oye, ya, pues te guardo el secreto. No. Entonces tienes que decir, mira, esto que me has contado, yo considero que es grave, que te pone en riesgo. Así que voy a tener que contárselo a psicólogo, ¿no? Del colegio. No, profesora, no hagas así. Lo siento, no lo puedo guardar porque estás en riesgo. Quiero que entiendas esto. Así que yo te voy a acompañar para que o lo reportas tú o lo reporto yo y luego ya acudes cuando te llame. ¿Ok? Entonces, aquí no podemos ofrecer esta confianza ciega o esta falsa promesa de guardarles el secreto o de silencio. ¿Por qué? Porque si lo ofrecemos para que nos cuenten, en realidad no estamos buscando protegerlos, sino estamos buscando saciar la curiosidad. Y eso ya rompe los principios de atención del abordaje psicoeducativo. Y lo segundo es que no, si yo le ofrecí confidencialidad y guardar el secreto y lo tengo que divulgar porque está en riesgo, la persona sí o sí, como decía Leida, ¿no? Se va a romper la confianza. Ni contigo ni con nadie vuelve a hablar. Entonces, esos son los errores más comunes que definitivamente se debe evitar, ¿no? Uno, el asumir los roles clínicos. Nosotros no vamos a diagnosticar, no tenemos esa facultad. También no podemos comentar los casos pues en los pasillos, ¿no? Hay que evitar estos comentarios informales. Entonces, comentar casos en los pasillos o salas de profesores o de repente murmullas así con una mamita, con los chicos, eso no.
nada que ver, ¿ya? Hay otro error que se comete muy común, que es el no ser claro con el estudiante, ¿ok? Que eso es la no divulgación, la opacidad o de repente la confidencialidad, ¿no? Entonces, es importante que yo hable con qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir y a quién se lo voy a decir y qué tanto voy a decir. ¿Ya? Y luego el utilizar este lenguaje alarmista, ¿no? Situaciones que generan pánico, ¿no? Señora, su hijo está grave, ¿no? Acá porta mal, le pega a todos los chicos, muerde, me agrede, habla lisuras. Entonces, lenguaje alarmista. Los que tienen, tenemos que utilizar términos, pues, que describan la situación, que movilicen recursos en vez de generar pánico, ¿ya? Miss, qué importante es la manera y la forma como se llega, ¿verdad? En este caso a los estudiantes que tienen estos problemas. Qué Sí, es importante importante. es, porque de ello también va a derivar cómo el estudiante, o sea, si Se no obramos recupera. de la mejor forma o se recupera o se agrava su situación. Ujú, sí, Puede sí, recurrir definitivamente. a autoeliminarse o hacerse daño, ¿verdad? O agredir a otros a veces. También. Ujú. Sí. Muy bien, entonces ya hemos visto los errores frecuentes, ¿no? Ya hemos visto los principios, gracias a Leida. Hemos visto también el cómo activar estas redes de apoyo, ¿no? El aviso a la familia, cuán importante es. Entonces, el rol del agente educativo, acuérdense, ¿ya? Debe entenderse como el de una persona que brinda apoyo. Es estratégica la atención que va a tener. Pero una vez que ya brindó ese trabajo, deriva, porque ya no es parte de sus funciones el poder investigar más, ¿no? Recabar información, dar consejos, eso no. Estamos para contener. ¿Listo? Entonces, es un rol clave dentro del abordaje psicoeducativo, pero es limitado también. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer el abordaje, tenemos que hacer el acompañamiento, pero siempre que prevalezca la ética, por favor. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver este caso para ir terminando nuestro curso de hoy y sobre todo ir cerrando todo lo que hemos aprendido estas 2 semanas, que parece bastante, ¿no? Parece bastante, pero creo que más ha sido de ir rompiendo formas en cómo pensábamos que funcionaba el acompañamiento, ir aprendiendo a tomar en cuenta estas señales de alerta, a identificar estas conductas que se vuelven riesgosas, ¿no? O que tienen la prevalencia de ser riesgosas, también de cómo describir información. En vez de utilizar la manera subjetiva, hemos aprendido a hacerlo de manera descriptiva y objetiva. Espero que sí. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver este caso de Mariana. Ya es un caso breve, para que nosotros vayamos haciendo, a modo de comentarios aquí, que vayamos haciendo el análisis. ¿Listo? Muy bien. Nuevamente, si alguien quiere leer, levante la manito y si no, ya yo lo hago. ¿Quién dijo yo? Ya, bien, Aleida. Gracias. Mariana es una adolescente de 14 años, estudiante de segundo de secundaria, cuyo comportamiento ha comenzado a emitir señales silenciosas pero constantes de malestar. Durante los últimos 2 meses, el entorno escolar ha sido testigo de un cambio notable. El aislamiento ha reemplazado su interacción habitual. Su rendimiento académico ha decaído y su actitud se ha vuelto retraída, llegando incluso a evitar el contacto con sus compañeros durante los recreos. En un breve acercamiento, un docente logró captar una frase que resume su estado actual. Se siente cansada de todo y carece de motivación, aunque no se han detectado crisis agudas ni ideas autolesivas inmediatas. La persistencia de estos signos indica que Mariana está atravesando un proceso de sufrimiento que excede lo transitorio. Hasta el momento, la comunicación con su familia ha sido escasa y la institución, a pesar de contar con un equipo de orientación,
aún no ha activado los protocolos formales de acompañamiento. ¿Me escuchan? Sí, Sí, mismo. Sí, no sé qué es. Me sale que mi llamada está en otra ventana. Ah, ¿qué pasó? Bueno, vale. Sí me escuchan, ¿no? Pero no me ven. ¿Sí se ve el proyectado? sí, profe. Ya, listo, gracias. Vamos a analizar. A mí se me ha congelado la pantalla. Vamos a analizar, ¿ya? ¿Qué riesgos ustedes notan, qué riesgos identifican para la integridad de Mariana? ¿Ok? Que se están asumiendo al mantener las observaciones como hechos como hechos aislados en lugar de un registro institucional unificado. Es decir, ¿qué riesgos ustedes identifican aquí? ¿Qué está pasando con Mariana? Chicos, ¿están allí? Sí, profe. A ver, estimados, un momento para que nuestro docente pueda continuar, por favor. Ya volví, ya volví. No les decía que se me congeló la pantalla. Muy bien, vuelvo a compartir. A ver, ¿qué indicadores ustedes notan? ¿Qué está pasando con Mariana? ¿Qué riesgos identifican? Bajo rendimiento, se aísla. Ujú, ¿qué más? ¿Qué debería hacer el docente en este caso y qué no está haciendo? Voy a volver a la anterior, ¿ya? Okay, ¿qué no está haciendo el docente? No la acompaña, no se involucra, simplemente es un espectador nada más. Ujú, simplemente, ¿verdad? Ahí Exacto. dice que no ha activado los protocolos de acompañamiento. Se enteró de la información y ya está. Eso nada más, ¿verdad? ¿Y qué pasó con la comunicación de manera responsable o de manera ética? ¿Se ha dado? No, para nada. La chica sigue igual con estos cambios que está presentando. Ujú. ¿Y le logró dar validación a lo que estaba pasando Mariana? No le está dando validación. Él está tomando más bien conjeturas, ¿verdad? Él mismo está conjeturándose que la chica se siente cansada, está desmotivada. Captó una frase, escuchó una frase. No es que se haya acercado a hablar con ella, ¿cierto? Así es. Ujú, y ahí dice, carece de motivación. Exacto. Él está interpretando, ¿verdad? Está interpretando. Muy bien. Y ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en que no se le ha prestado, se adueñó de la información y no aplicó protocolos? Ujú, claro, Ivette. Sí, es cierto. No da el primer paso para acompañar, de hecho, ¿no? Y aquí, pues, definitivamente no está utilizando, ¿no? Los principios para el abordaje, ¿no? No está utilizando para nada, no está tampoco reportando la situación, no está considerando estoy cansada de todo,
no lo está tomando como una señal de riesgo. Entonces, creo que allí parte la dificultad, ¿no? De no tomarlo como señal de riesgo y a pesar de que se ha notado este aislamiento, ¿verdad? Su interacción ha cambiado, su rendimiento académico bajó, no se ha tomado en Sí, cuenta no, la se me sensación olvidó la emocional con lo que está pasando. ¿Cómo? Ah, bueno, ya está. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora, les pregunto yo, ¿qué aprendieron de nos quedan unos minutitos para cerrar. ¿Con qué se quedan de este curso? ¿Qué es lo que les ha calado? ¿Qué es lo que ustedes de ahora en adelante van a poner en práctica, ¿no? Que al hacer este abordaje, este acompañamiento, primero tenemos que ser muy prudentes, tenemos que salvaguardar la integridad y sobre todo la confianza del joven o la joven que está viniendo a El nosotros. estudiante. Muy bien, gracias, Aleida. Que no debemos violar más allá de su confianza y su intimidad. Muy bien. Ni diagnosticar, ni tomar juicios de valor de nada, simplemente acompañar para que lo que está sucediendo con el joven o con joven o jovencita, si es persistente y si pone en riesgo su vida, trasladarla a las personas que realmente tienen las armas necesarias para poder ayudarla, ¿verdad? Correcto, Leida, sí, no las podía decir mejor. También por aquí Verónica dice, ¿no? Aprendimos a no interpretar ni etiquetar a los estudiantes y sobre todo a no dejar pasar estas señales, ¿no? Algo que te llama la atención, no lo dejes pasar, observa antes de conjeturar, observa. Muy bien, por acá Ivette dice algo bien importante sobre la preparación. Sí, lo que pasa es que no podemos quedarnos con esto de las generaciones antes no eran tan problemáticas o antes no había tanto de estas cosas, ¿no? Vamos cambiando, estamos más expuestos a riesgos mucho más vulnerables. Entonces sí es importante que nosotros nos formemos. Gracias, Ivette, por acotarlo, ¿no? Que nos entrenemos sobre todo en esto. El curso ha sido bastante práctico porque eso requiere que nosotros, más que aprender una teoría, sepamos cómo atender la situación en el momento en que nos llega. ¿Listo? A todas ustedes, muchísimas gracias. A todos y todas ustedes, muchísimas gracias por permanecer en el curso, por haber llegado hasta aquí, hasta el final. Gracias por ello y de nada, chicos, a ustedes por la exigencia, ¿no? Porque eso ayuda a que el curso pues vaya o que la información que se les brinde vaya haciéndose mucho más competente, mucho más nutrida y que no solo sean apreciaciones personales, sobre todo eso. Muy bien, ahora ya están preparados, están entrenados a seguir con la ruta de capacitación para culminar con este certificado que nos va a ayudar realmente, como les decíamos, más preparación, ¿no? Más práctica para poder saber cómo actuar ante las situaciones, ¿no? Y no estar con ese temor de, si lo hago, no le voy a hacer más daño de esto. Entonces, hay que empezar a practicar con situaciones así. ¿Listo? Cuídense mucho, un gran abrazo y no se vayan, por favor, para terminar de escuchar algunos alcances de nuestro coordinador. Cuídense. Bendiciones, mis.